Buenas tardes, hermanos. Vamos a dar inicio a nuestra clase orando, como siempre. Padre, gracias por este hermoso tiempo que nos das, por tu presencia en este lugar, por tu gracia sobre nosotros. Bendícenos con tu poder, con tu presencia. Que tu Espíritu Santo nos ilustre, nos llene, nos dé sabiduría, entendimiento para conocer estas verdades tan importantes a nuestra vida, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bien, la semana pasada estuvimos hablando acerca de las obras de la carne, de la lucha que tenemos el espíritu con la carne, y que decíamos que ninguno de los dos cede. La carne no cede, el espíritu tampoco cede en cuanto a no dejarnos hacer lo que el espíritu no cede en dejarnos hacer lo que la carne quiere que hagamos, y la carne no cede en dejarnos hacer lo que el espíritu quiere que hagamos, y eso está dentro de nosotros. Es una lucha constante. En ese tiempo, y bueno, esto yo lo quiero recalcar siempre, porque lo que escriben aquí no son teorías, y lo escribe el apóstol para corregir lo que estaba sucediendo, lo que en este caso los Gálatas hacían. Era común lo que dice, y él tipifica lo que es las obras de la carne. Era una sociedad completamente decadente. La sexualidad estaba completamente torcida, estaba desatada, y hablan de pecados sexuales como el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, las orgías. Eran comunes. Todos ahí sabían, y los cristianos estaban involucrados, ¿sí? Obviamente que esa misma forma de vida pues no es muy diferente a la de los nuestros. En nuestra sociedad estamos también en una situación sin freno, y también ahí están involucrados cristianos que son dominados por los deseos de la carne. Y yo les decía que esa es una lucha que está continua en nuestra mente. Pero no solamente pudiéramos decir que los pecados de la carne o los pecados sexuales es lo malo, no. También habla de pleitos, de celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Fíjese, ahí hay algo que parece como que no es tan importante en nuestros días: las borracheras. Ahí están en el mismo, está pegadito entre los homicidios y las orgías. Es el mismo nivel, está en el mismo nivel. Sí, también habla de idolatría, de hechicerías y de herejías. Pero muchos estamos, dice, cosas semejantes a estas. El pasaje más directos y que Dios ve como algo grave, y yo quise incluir esto aquí porque la mentira se encuentra ahí en esa lista, ¿sí? Y la mentira es algo que también para nosotros es algo común, y que muchos cristianos mentimos de manera inconsciente, y decimos mentiritas blancas y rosas y azules y de todos los colores, pero es mentira. O sea, al final de cuentas es una mentira. Y yo quise que viéramos cuál es la opinión de Dios en relación a la mentira, que nosotros vemos como algo sencillo. En Proverbios 12:22 dice: los labios mentirosos, ¿sí? Los labios mentirosos son abominación a Jehová, ¿sí? Fíjese cómo lo tipifica, cómo lo dice: los labios mentirosos son abominación. ¿Qué es abominación? Es algo que Dios aborrece. El libro de Proverbios también enumera una lista de actitudes y acciones que Dios rechaza por completo. La mentira es tan grave
que aparece mencionada de dos maneras distintas. En Proverbios 6:16 dice así: 6 cosas aborrece Dios y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa. Fíjese, dice que Dios aborrece la lengua mentirosa. Más adelante dice: el testigo falso que habla mentiras. Si ustedes se fijan, aquí hablamos de mentiras como algo que es abominable a Dios y que Dios rechaza. Y que en ese tiempo Pablo les está diciendo a los Gálatas, porque eran mentirosos, ahí había muchos mentirosos. Pero ahora yo les pregunto, o los llevo a reflexionar en cuanto a nuestra vida, porque muchos decimos mentiras de manera compulsiva, de manera inocente, por decirlo de alguna manera, o por costumbre. Porque a veces se nos hace tan fácil de decir, llegué tarde porque había mucho tráfico. Y a veces no es cierto, o sea, llegamos tarde porque nos venimos tarde. O sea, y no reconocemos que fue una situación nuestra. A veces tratamos de encubrir una situación para no ser los culpables y mentimos. O sea, pero yo lo que quiero hacer mención es de que hay muchas cosas que habla de la carne, cosas de la carne que son abominables delante de Dios, que Dios no le agrada esa manera de ser y que están en nuestra mente. Dios desea que nos ocupemos de nuestra salvación. Y Pablo les dice a los Gálatas al final del versículo que que leíamos la semana pasada, dice: contra las cuales les advierto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, es importante que nos ocupemos, que pensemos en lo que estamos haciendo. Cuando es una práctica constante, o sea, muchas veces podemos caer en un pecado ocasionalmente, pero cuando ya es una práctica constante, ¿sí? En el contexto bíblico, el idioma original cuando dice los que practican, se refiere a un estilo de vida, ¿sí? Porque quienes practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí habla de un estilo de vida. Practicar, a esa palabra se refiere a un estilo de vida continuo. A alguien que realmente no se arrepiente. No se está refiriendo a alguien que tropezó por un error o porque cayó en esa circunstancia, o fue un asunto que pues sí lo pudo haber evitado, pero sin embargo cayó, pero no es su vida habitual, ¿sí? Hasta ahí el versículo 21 nos habla de las obras de la carne. Yo quise hacer esta introducción tomando lo último que vimos, porque es grave hablar de las cosas de la carne, y porque ahí hasta cierta manera nosotros podemos pensar que hay una lucha. En cada uno de nosotros hay una lucha, ¿sí? Y cada uno de nosotros tiene que tener una respuesta. El versículo 22, para entrar a la clase de esta tarde o darle continuidad, versículos 22 al 26 dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Aquí hay varias cosas que son muy importantes. Detenernos a estudiar de una manera más profunda. Hemos ilustrado ampliamente por el apóstol Pablo lo que es andar en la carne,
¿sí? Andar en la carne. ¿Y cuáles son las obras que nos dice que es andar en la carne? ¿Sí? Pero aquí nos dice o nos menciona andar en el Espíritu. El apóstol Pablo nos dijo cómo es esta lucha encarnizada que se desarrolla dentro de cada persona. Y ambos, la carne y el Espíritu, están luchando por evitar que tú hagas lo contrario a lo que cada uno representa, ¿sí? Si las obras de la carne, el Espíritu se opone. Si las obras del Espíritu, la carne se opone, ¿sí? Hemos visto una lista de obras de la carne. Algunas son pesadas y que ni siquiera por nuestra mente pasa, por decir algo, participar en una orgía. O sea, nunca lo hemos pensado ni siquiera, pero sí practicamos la mentira, que es algo común en nuestra forma de vida, ¿sí? Hay cosas que son familiares para nosotros: las peleas, los celos, ¿sí? Los enojos, las críticas, y ahí estamos, pero delante de Dios dice que son abominación y que a Dios no le agradan. Entonces es que nosotros determinemos en dónde estamos caminando, ¿sí? Mateo 7:15 dice lo siguiente: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero que por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Aquí hay una ilustración del apóstol Pedro y pone, tipificando a una persona, un árbol. Este es un ejemplo. Y dice que un árbol, obviamente que este árbol lo está tipificando como un árbol que da fruto, ¿sí? Y ese árbol, dice, un árbol que da frutas no puede dar frutas, o los frutos del árbol malo rápidamente se identifican y nosotros las podemos identificar que son obras de la carne. Los frutos del árbol bueno son los frutos del Espíritu, ¿sí? Un árbol muchas veces cuando está pequeño, pues no da frutos, ¿sí? Sino que va creciendo hasta que madura. Y es fácil que nosotros podamos identificar, nosotros en nuestro entorno podemos identificar los tipos de árboles especialmente por sus frutos, ¿sí? O sea, tú no puedes ver un árbol donde haya un fruto redondito, color verde, así bien redondito, y digas, es una piña. O sea, no podemos. O sea, es un aguacate, por ejemplo, o es un mango, ¿verdad? Todos podemos identificar en nuestro entorno lo que es un árbol de limones, o que es un árbol de naranjas, de mandarinas, o sea, lo que es común en nosotros. De la misma manera, es fácil identificar a las personas por sus frutos. Y a veces nosotros decimos, no, esa persona es bien mala onda, habla bien mal, es bien peleonero, es bien orgulloso. Aún en nuestro entorno más cercano, muy, muy cerquita, nuestra esposa, hijo, papá, y decimos, no, mi papá es bien enojón. O sea, tú lo tipificas, tú lo identificas. ¿Por qué? Por sus frutos, por su manera de ser, no es por otra cosa. Entonces decía, es fácil identificar a las personas por sus frutos, por sus frutos. Como cristianos, en el mundo podemos identificar a las personas y no decimos, se anda en la carne, sino que en el mundo, sin tener el conocimiento de la palabra de Dios, podemos decir, ese es bien enojón, ese es bien peleonero, ese es bien mal hablado, ese es bien borracho. O sea, pero también decimos, esa es una buena persona,
No, eso es bien buena onda. O sea, tipificamos y caracterizamos. Nosotros, ya que tenemos un conocimiento de la palabra de Dios, podemos decir, ese anda en la carne, pero también vamos a poder decir, ese anda en el Espíritu. Y lo que vamos a ver hoy, Pablo nos da una lista ahora de lo que son la contraparte de las obras de la carne. En el versículo 22 dice, pero el fruto del Espíritu es. O sea, aquí hay una palabra que a mí me gusta. Nos da una lista de cosas. Bueno, la voy a leer. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Esos son los frutos que produce el Espíritu en la vida de alguien que tiene intimidad con el Espíritu Santo. No puedes tener esto, no puede formarse dentro de ti si tú no tienes una relación de intimidad con el Espíritu. ¿Sí? Nos da una lista de lo que produce el Espíritu cuando tú andas con Él, cuando tú te dejas guiar por Él, cuando tú lo obedeces, ¿sí? Y aquí hay una palabra clave, pero. Estamos hablando de las obras de la carne, todo lo que implicaba las obras de la carne. Y ahora dice, pero, y este pero es una palabra conectora que nos cambia completamente de panorama de las obras de la carne y ahora nos pone en el ámbito espiritual del Espíritu Santo. Y dice, pero el fruto del Espíritu es. ¿Qué es el Espíritu? ¿A qué se refiere el fruto del Espíritu? ¿Qué es? El fruto del Espíritu es un conjunto de virtudes que el Espíritu Santo va a desarrollar en nosotros. Todos estos frutos reflejan el carácter de Cristo. Y estos frutos nos van a permitir vivir una vida cristiana plenamente, en todo su esplendor, ¿sí? Estos frutos es un conjunto de virtudes que reflejan el trabajo, fíjate bien, el trabajo que el Espíritu Santo está formando en ti, dentro de ti. ¿Qué es una vida más plena? Una vida plena, viviendo en el Espíritu, es una vida libre de la influencia del pecado. Aquí encuentras gozo. Cuando tú tienes menos influencia del pecado, cuando tú resistes el pecado, te sientes gozoso. Hay gozo porque vas a tropezar menos. Vas a tener menos consecuencias si tropiezas menos. Y la verdad es que cuando tú empiezas a ver esto, dices, pues yo quiero vivir siendo guiado por el Espíritu Santo, porque es una vida sin tantas complicaciones. La obediencia a la palabra de Dios acelera la formación del fruto del Espíritu en cada persona. La palabra de Dios es una semilla que va a producir un fruto, un árbol que va a dar frutos buenos, pero necesitas plantar la semilla. Pero nosotros, tu corazón, tu interior, es esa tierra donde la semilla va a germinar y va a producir un fruto abundante, ¿sí? Hay tierras buenas, de buena calidad, de mala calidad, y depende de la calidad que encuentre la tierra, también va a ser el tamaño del árbol y la calidad de los frutos, ¿sí? Un cristiano obediente que está dispuesto a poner en práctica la palabra de Dios, obviamente que tendrá los frutos del Espíritu. Ahora, quiero que quede claro una cosa. Esto no es teología. Esto que estoy hablando no es teología. Porque la teología puede ser así como conocer principios y todo eso, pero aquí estamos hablando de vida práctica. Porque dice la palabra de Dios cuando dijo, y recibirán poder, y el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes, y el Espíritu Santo habita en ustedes. Esto que yo estoy hablando es que el Espíritu Santo habite dentro de ti. No que sea una idea,
teológica de que sí existe el Espíritu Santo y sí soy nacido de nuevo y sí el Espíritu Santo produce esto. No, estamos hablando de que hay una relación de intimidad real entre tú y el Espíritu, y cuando el Espíritu realmente vive en ti, entonces empieza a producir sus virtudes, que nosotros, y la Biblia, Pablo dice que son frutos de la relación que tú tienes. Por decir algo, un esposo y una esposa que se casan, un matrimonio, ¿cuál sería el fruto de su amor? Los hijos, ¿verdad? Entonces, tú y el Espíritu Santo que se unen y que tienen una relación de estrecha, ¿cuál sería el fruto de esa relación? Todos estos principios o estas virtudes o estos frutos que acabo de mencionar, que son 9, ¿sí? No estoy hablando de conceptos, no estoy hablando de teorías, estoy hablando de que esto que yo estoy hablando puede ser una realidad, pero depende de cada persona, ¿sí? Pero entonces es importante que nosotros cultivemos la relación con el Espíritu, porque mira, el Espíritu Santo ahí está, pero necesita que tú estés dispuesto a cultivar una relación con Él, y entonces esa relación va a producir que se junten y que tú puedas. Entonces decía que es importante que nosotros cultivemos la relación con el Espíritu, para que entonces nosotros podamos tipificar esa tierra buena, esa tierra de buena calidad, donde va a empezar a crecer un árbol, una relación, y en su momento va a empezar a producir frutos. Pero es importante que nosotros estemos dispuestos. El Espíritu Santo ahí está, y el Espíritu Santo está dentro de ti, es la promesa del Señor, que va a vivir dentro de ti, pero no es uno que viva dentro de ti de manera pasiva. No, el Espíritu Santo vive dentro de ti de manera activa. Y solamente se va a ver ese resultado de una vida activa, de una relación activa entre un hombre y el Espíritu Santo, cuando empiece a producir los frutos. Los frutos, mis hermanos, muchos de nosotros, como ya hay una relación con el Espíritu, a lo mejor es una relación que nosotros no entendemos mucho, pero tratamos de vivir, pero que ya se empiezan a ver los frutos del Espíritu. Porque, por ejemplo, yo a veces digo, con la persona que más me conoce y la que más puede decir, opinar, si hay frutos en mi vida de mi relación con el Señor y de mi relación con el Espíritu Santo, es mi esposa. Porque antes de Cristo, pues yo la trataba de una manera y yo era de una manera. Y ahora, pues la trato de otra manera, y a veces nosotros cada año nos juntamos en nuestro aniversario, vamos a cenar, y es como un examen para nosotros, y le pregunto, a ver, ¿cómo voy? Y ya me empieza a poner las palomitas, pero también los taches. Y ya digo, ay, esto es el compromiso para el siguiente año. Y luego al siguiente año le digo, ¿cómo voy? Y ella me dice, pues te fuiste para atrás. ¿Ah? O me dice, pues nada más superaste 1 o 2. Y yo digo, bueno, pues ahí voy. Y luego me dice, y yo, pues ahí voy, yo también la califico, ¿verdad? Pero vemos que hemos cambiado. Y a veces mi esposa dice, no, mi esposo ha cambiado. Sí. No es el mismo, porque se empieza a ver el fruto de mi relación con Dios, ¿sí? Nosotros no podemos hacer muchas cosas sin el Espíritu en nosotros, porque las obras de la carne, que muchas son poderosas, nos van a vencer. Pero cuando tú tienes el Espíritu Santo en tu vida, el Espíritu Santo te va a fortalecer, y ahí está la lucha, ¿sí?
los frutos del Espíritu pueden ser falsificados. Se pueden falsificar, ¿sí? Como los billetes. Parecen buenos. Por ejemplo, aquí en la iglesia hemos sufrido en algunas ocasiones que hay hermanos que se sientan a la mitad de la línea y luego sacan un billete de 500 y dicen, voy a ofrendar 100 pesos, me da el vuelto. Y luego ya lo echan ahí y luego el hermano pues ya le da el resto, ¿verdad? Del vuelto. Y luego ya cuando nosotros estamos ahí, el Toño y yo contando el dinero, oye, ¿y ese billete qué? Oye, ¿ya viste? Parece de 500, pero no es, o sea, parece, a veces copias fotostáticas, hermanos, y las pegan bien de un lado y de otro, y dices, ¿qué onda, verdad? O sea, pero a la distancia parecen de a 500, parecen reales, pero ya cerquita no son reales. Y muchos de nosotros también podemos falsificar el amor y la paciencia. En la iglesia todos parecemos buenos cristianos. En la clase todos parecemos buenos cristianos. Amén. En la iglesia usted ve a todos y no, buenísima onda. Mire, en los congresos de matrimonios todos parecen, bien románticos. Parecen cristianos. Parece que tienen obras del Espíritu, los frutos del Espíritu, pacientes, amorosos, ¿sí? Con dominio propio. O sea, los frutos dices, no, pues sí, pero en casa se escucha, ay sí, muy cristianito en la iglesia, el domingo levantando las manos, y aquí mira cómo me tratas, no me das de comer, no me planchas mi ropa, tienes la casa tirada. Ah, sí, pero buena para ir allá con las hermanas a servir en esto y en aquello. ¿Ustedes han escuchado eso? Qué bueno que no dijeron que sí, porque pero se da. ¿Ok? Parecemos. Mis hermanos, el amor puede ser no real. El amor se puede aparentar, pero la falsificación es cuando alguien trata de aparentar o de esconder un interés que no es amor, ¿sí? Pero se maneja. Yo quiero hablar en esta noche un poquito acerca de la primera virtud, que es el amor. Que es el fruto, tal vez, no sé si el más importante, pero que es muy importante porque en la Biblia siempre nos habla del amor de Dios, el amor aquí, el amor allá, el amor, o sea, siempre todos nos hablan del amor, ¿sí? Cuando vayamos al cielo, ¿qué es lo que va a permanecer? Entonces es muy importante y es uno de los frutos del Espíritu. Cuando alguien tiene una relación de intimidad con el Espíritu, el amor va a reflejarse. Nunca dejaremos hablar del amor. Dios es amor. El amor de Dios es infinito y el amor de Dios no es fingido. Entonces, cuando tú tienes una conexión con el Espíritu, cuando el Espíritu Santo vive dentro de ti, pues una de las primeras manifestaciones es el amor. Yo quiero definir lo que es el amor, y es una definición que yo encontré de un pastor que me gustó mucho. No es la definición que viene en el diccionario de la lengua española, no, sino que es una definición que a mí me gustó mucho, que quiero compartirles. Ustedes pueden buscar la definición que más les guste, pero la idea es practicarla, no conocerla. ¿Amén? Dice, el amor es un deseo interno, ¿sí? Porque nace dentro de ti, que nació dentro de ti
y que no fue motivado por nada ni nadie. ¿Sí? Es un deseo que tú tienes de amar. No fue motivado por nada ni nadie para dar a otra persona lo mejor de ti para su bien. ¿Sí? O sea, voy a hacer un énfasis aquí, me voy a detener aquí. Dice que no nació de ti, es un deseo que no nace dentro de, que no nació, o que nació, perdón, dentro de ti, que no fue motivado por nada ni nadie, no hay un interés para darle a otra persona lo mejor de ti para su bien. Esto es, puede ser tu esposo, tu esposa, tu amigo, una persona necesitada pero vas a dar lo mejor de ti para su bien. Fíjese bien, aunque eso implica o puede implicar la peor de las experiencias para tu vida. Esto es similar a lo visto por nosotros. ¿Sí? Es exactamente eso. Cristo o Dios, por ejemplo, voy a irme hasta atrás. Dios dio lo mejor de Él para ti. ¿Qué era lo mejor de Dios? Su Hijo. Sí. Lo mejor que Dios tenía, lo dio para nosotros. No fue motivado por nada. No fue motivado por nadie. Fue un deseo para beneficio tuyo. Para tu bien, para mi bien, para nuestro bien. Sin embargo, eso que Él hizo por nosotros representó la peor experiencia para Él. ¿Por qué? Porque vio sufrir a su Hijo. Sí. ¿Cuántos de nosotros cuando vemos a nuestro hijo o a un ser querido sufrir, nos parte el alma y dices, ay, no puedo hacer nada por ayudarte? Hace muchos años yo tenía a mi hija muy chiquita, o sea, tendría como unos 4 años, 5 años, y pues ya ves, los niños son muy inquietos. Andaba subiéndose una escalera para ir al segundo piso, y se cayó y en el escalón con su boca, y uno de sus dientes se le fracturó. Así, mi esposa es dentista y cuando lo vio su diente todo fracturado, dijo, esto es dolorosísimo porque queda expuesta el nervio. Dijo, no. Y ella tenía su consultorio en Atemajac y estábamos aquí en la colonia del Fresno. Entonces me dijo, vamos al consultorio. Y yo iba manejando y lo único que podía hacer era acelerarle y pasarme altos. Porque yo quería, hacer porque mi hija no sufriera y todo. ¿Por qué? Porque yo no quería que a mi hija le pasara nada. Y Dios sufrió cuando vio a su hijo ahí clavado en una cruz para beneficio tuyo, pero para Él era la peor experiencia que un padre puede tener. ¿Sí? Esto que yo le estoy hablando es amor incondicional. Pero esto que yo le estoy hablando también es el fruto que produce el Espíritu dentro de nosotros cuando nosotros tenemos una relación con Él. Amor es dar. Que va a seguir amando aún si en la otra persona no hay respuesta. Aún si la otra persona es pasivo y sigue enojado y no te habla, pero como dentro de ti y ahí está el Espíritu y es un fruto, tú lo perdonas y tú le buscas la cara y tú tratas de arreglar la cosa porque le amas. Le voy a poner un ejemplo de nuestros días. El amor de los padres, de la mayoría de los padres aman a sus hijos de manera incondicional. Y a veces aman más a los hijos de manera incondicional que a la esposa o al esposo.
Porque a veces los padres tienen unos hijos que son peores que el hijo pródigo y lo siguen amando. Le perdonan todo. Y hay quien dice, ay, ese hermano, ese hijo es pero de lo peor, y de todos modos, oh, lo tratan, oh. Si fuera mi hijo, yo, que me lo presten 5 minutos. El amor de los padres con sus hijos es incondicional, porque además no tienen una respuesta positiva. No son agradecidos. El amor incondicional, mis hermanos, no surge por alguna condición que el otro tenga. El amor de Dios, que es incondicional, no fue despertado por nosotros a Dios por algo que tuviéramos. Dios nos ama aún en las peores versiones de nosotros. En lo peor, Dios nos ama. Simplemente Dios nos ama. El amor de Dios, mire, puede ser justificable, por ejemplo, ay, es mi hijo, y lo amas porque es tu hijo y le perdonas todo. Pero el amor de Dios es como cuando alguien adopta un hijo que no es suyo y que le sale una bala y de todos modos lo ama, aunque no sea su hijo. Amén. Yo tenía un vecino que pues éramos muy amigos y éramos de lo peor, él y yo, éramos de lo peor. Y él tenía pues su papá, lo cuidaba. Yo no tenía papá, pero él sí, y su papá pues lo cuidaba mucho y lo protegía y le ayudaba y todo. Y yo siempre decía, ay, ojalá yo hubiera tenido un papá como él, que le pasa todo. Pero fíjense que siempre eran 3 hermanos ahí, y él era el mayor, y los trató, mire, ay, no tenía distinción con ellos. El día que el papá murió, ese día nos enteramos que no era hijo de él. Cuando se casó con su mamá, ella ya tenía a ese muchacho, chiquito. Y creció, y este señor lo amó como si fuera su hijo. Y ya cuando murió y que yo me enteré de eso, dije, eso sí es amor. Porque amar a uno como este, y de todos modos lo recibía. Yo decía, no, pues eso sí es amor. Ahora sí, con mayor razón, yo quisiera haber tenido uno como él, un papá como él. Sí. El amor es vital en la vida cristiana, hermanos. Es vital. Por eso es importante tener una relación estrecha con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, o el amor que produce el Espíritu Santo en la vida del cristiano, es vital. ¿Por qué? Porque el amor es la esencia del cristianismo, hermanos. Es la esencia. Si no hay amor, fíjese bien, si no hay amor, no hay cristianismo. La vida cristiana está construida sobre la base del amor. Le voy a decir algo que sucede si no hay amor. Sin amor, evitamos a los demás. Sin amor, condenamos a los demás. Sin amor, criticamos a los demás. Sin amor, acusamos a los demás. Sin amor no servimos a los otros. Sin amor nos mordemos unos a otros. Sin amor despreciamos a los demás. Sin amor no ayudamos a nadie, El amor tiene 2 enemigos, el orgullo y el egoísmo. El orgullo siempre va a preguntar, ¿cómo lucimos nosotros? ¿Cómo luzco yo? En lugar, ¿cómo se sienten los demás? ¿Cómo están los demás?
El orgullo está más interesado en el sentido de importancia de la persona que en la condición de los demás. Y dos acciones que se contrapuntean. El orgullo hiere, el amor sana. El orgullo divide, el amor une. El orgullo crea enemigos. El amor elimina a los enemigos y los hace amigos. El amor es una entrega. El orgullo nunca estará dispuesto a entregarse porque está convencido que es superior a los demás. El orgullo siempre quiere llevarse la gloria. El amor es humilde. Otro enemigo del amor es el egoísmo. Pero el amor no busca lo suyo. El egoísta dice que el servir a los demás es doloroso, le encuentra muchas trabas. El egoísmo siempre piensa en mi tiempo, mi lugar, mi comodidad, mi espacio, cuando me convenga. El egoísmo no quiere aprender, porque amar implica dar. Y aunque no estaban tipificadas, el egoísmo y el orgullo son obras de la carne. El amor es evidencia de que hemos entendido el valor del sacrificio en la cruz. 1 Corintios 13 nos habla abundantemente de lo que es el amor. Primero dice, ¿qué es el amor? Y aquí hay una diferencia en lo que nosotros entendemos en nuestro idioma y lo que representa en el original lo que es el amor. En nuestro idioma, cuando se dice que el amor es paciente, es un adjetivo. En el original, cuando se dice que el amor es paciente, no es un adjetivo, es un verbo. De manera que cuando Pablo dice que el amor es paciente, significa que se comporta. Ahí hay una acción, se comporta pacientemente. Y esta acción va a trascender el sentimiento porque no solo lo siente, sino que lo refleja y lo vive. ¿Sí? Ese amor paciente significa la lentitud con la que reaccionas ante las fallas de los demás. Nosotros podemos decir que amamos a nuestra pareja o a nuestro hijo, pero cuando se equivoca, reaccionamos rápidamente. Somos más rápidos que la electricidad. Criticamos, denostamos, decimos cosas, alteramos la voz, pero cuando el amor es paciente en nosotros, se refiere a cómo reaccionas, con qué lentitud debes de reaccionar ante las fallas de los demás. Y cuando alguien reaccione de esa manera, luego te dicen, ay, tú tienes atole en la sangre, en lugar de sangre tienes atole, reaccionas muy lentamente, se necesita que reacciones rápido. Pero no, y mire, le voy a poner un ejemplo de lo que es el mejor ejemplo de lo que es la evidencia del amor que es paciente. Cuando dice el amor es paciente, es cómo reaccionas, por ejemplo, con lo que hacen tus niños o con lo que hacen los niños. Cuando vemos a una maestra en un salón de clases con 20 niños de 5 a 7 años que son una bala y que no se ponen en paz y que es imposible tenerlos quietos, y ves a la maestra que se le suben, que le jalan, que y la maestra, ay, mi hijo, ven para acá, y eso. Y tú dices, ay, qué paciente es esa maestra. Es una buena maestra.
Porque nosotros no somos así. Nosotros no reaccionamos así. Y no reaccionamos así con nuestra esposa o con nuestro esposo. Y voy a hablar de mis ejemplos, que es lo que yo vivo. Cuando me dice mi esposa ya acostados, la luz apagada, yo a punto de dormirme, y luego me dice, ¡ih! Y yo le digo, ¿qué se te olvidó? El agua para mis pastillas. Y yo le digo, ok, ahorita voy. Y sigo ahí acostado. Pero me dice, pero es que me necesito tomar, ahorita voy. Y luego se levanta y me dice, yo voy. Porque tú no... Digo, mi amor, espérame, o sea, yo voy. Y a veces es al revés, porque los dos estamos en lo mismo, mis hermanos. Reaccionamos pacientemente o impacientemente. Y decimos que nos amamos, pero el amor se manifiesta en pequeños detalles. En todo lo que es nuestra vida. El centro del cristianismo, mis hermanos, es el amor, ¿sí? Amar es un verbo. Amar es un verbo, mis hermanos, no es una teoría. De lo que yo le estoy hablando no son teorías, son acciones. Amar es un verbo. Amar se mueve. Amar se siente. Cuando el amor es un fruto de tu vida por el andar con el Espíritu Santo, es cuando tú accionas, no cuando sientes. El Señor, Él dice que dio a su Hijo. No dice que sintió dar a su Hijo. No, dijo, yo lo di. Es una acción, ¿sí? Entonces, cuando se trata de ayudar, de apoyar, no se trata solamente de sentir, pues yo siento que te amo, no. Yo te demuestro que te amo porque estoy actuando. Hay acciones. El mundo, mis hermanos, está cansado de cartas bonitas de amor, de promesas, de que voy a hacer y la verdad no. El amor es cuando alguien dice yo amo y lo empieza a reflejar con acciones. Sí, con acciones, no con promesas, no con palabras. Fíjese lo que dice 1 de Juan. Pero el que tiene bienes de este mundo, ¿sí? Y no dice que es millonario, simplemente que tiene bienes, ¿sí? Y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Sí? Hecho y en verdad. Esto parafraseado sería, muéstrame con hechos lo que tú dices con palabras. Este es un llamado a la acción. Dios no sintió dar a su Hijo, Dios lo dio. Sí. No podemos manejarnos, hermanos, con teorías como cristianos. El cristianismo es algo que se vive. No es una cuestión cultural. Yo soy cristiano, pero nunca ayudas a nadie. Obviamente que también tienes que ser sabio. A quien sí es necesario ayuda. Y a quien solamente trata de sorprenderte. En nuestros días, en el matrimonio incluso, que es algo más cercano, juramos amor toda la vida, pero en el camino eso se pierde. Yo pregunto, si hay una persona, un matrimonio que tiene una relación con el Espíritu Santo,
¿será posible que no se la lleven bien? Hay cosas que no son posibles. O sea, lo que decíamos al principio, un árbol bueno no puede dar frutos malos. Sí. Pero es tan importante que el Espíritu Santo realmente esté dentro de ti, que tengas una relación con Él para que tú puedas pensar que la lucha que se está librando en tu interior, el Espíritu Santo te va a fortalecer para que tú puedas vencer la contraparte de lo que es el amor. ¿Cuál sería la contraparte de lo que es el amor en las obras de la carne? Yo quiero dejarles una tarea para que ustedes la reflexionen. Por un lado, tenemos las virtudes del Espíritu o los frutos del Espíritu. Y por otro lado, tenemos las obras de la carne. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería la contraparte del amor en las obras de la carne? Y pueden ser varias, pueden ser una o pueden ser tres, ¿sí? ¿Cuál sería la contraparte de la paciencia en las obras de la carne? ¿Cuál sería la contraparte de la mansedumbre con las obras de la carne? Ustedes tipifíquenlo. Ahora, si tú dices, yo voy a desarrollar, a cultivar los frutos del Espíritu en mi vida, eso quiere decir que el Espíritu Santo va a estar dentro de ti. Y lo que vamos a leer, a ver en las siguientes clases es que dice, andemos en el Espíritu. Y andar en el Espíritu es vivir siendo guiados por el Espíritu y teniendo los frutos del Espíritu en nuestra vida. Y se van a caracterizar, o sea, va a ser tan real que así como eres aquí, vas a ser allá. Porque el Espíritu Santo no es que llegues a la iglesia y te enchufas o agarras el wifi de la iglesia y ya eres cristiano y ya estás ahí conectado. Y cuando te vas, ¡pum!, se desconecta el wifi de la iglesia. No. Traes la conexión 24/7. Amén. Ok, gracias.